hubo varios lugares, hospitales, clínicas en Chile en las cuales se hacía todo este contubernio para robarse a los niños y mandarlos para afuera. Si bien el libro es bien macabro, ¿eh? Pero el 95-90% de las historias que ahí se cuentan son completamente reales. La ficción así como tal, la ficción pura y dura, lo que yo tuve que inventar, digamos, es bien poco. La historia se sitúa más o menos en el año 92. Esa es otra historia de terror que estaba pasando en Chile, cual también se ha escrito poco, creo yo, en términos literarios. Y es una época muy fecunda. Recuerda que estaba Darth Vader, me refiero a Pinochet, estaba todavía como comandante en jefe, después un tiempo estuvo como senador, etc. O sea, te metes a internet, pones el cura Joanón y te van a salir varios artículos periodísticos porque él fue como el gran articulador, digamos, de todo esto. Aparte tiene un historial de abuso sexual, en fin, es una joyita el tipo. O sea, tú comentas este tema del robo de niños en Chile durante la dictadura y empiezan a brotar por todos lados. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. $20.000 niños y niñas fueron secuestrados y dados en adopción durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una serie de denuncias de familias apuntan a la responsabilidad del sacerdote Gerardo Joanón por su rol como intermediario en las adopciones ilegales, quien contó con la complicidad de una red de funcionarios, jueces, trabajadores sociales, profesionales sanitarios y agencias de adopción internacional que facilitaban la venta al extranjero de bebés y niños. Se usaron 3 tipos de maniobras para realizar el robo: hacer que las madres firmaran documentos que no entendían, mentirles diciéndoles que sus hijos nacieron muertos o declararlas incompetentes para la crianza de sus hijos. Entre los destinos de los miles de niños y niñas chilenas estaban Suecia, Italia, Francia y Estados Unidos. En 2017, la Corte Suprema chilena designó al magistrado Mario Carroza a cargo de estos 20.000 casos y unos años después se puso en marcha un plan piloto para agilizar la búsqueda de unas 700 víctimas de adopciones ilegales. Este asunto marcó el encuentro que tuvieron hace algunos meses el presidente Gabriel Boric y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quienes sellaron un acuerdo de cooperación que admite por primera vez la intervención estatal en estos delitos. Esta macabra historia de robo y venta de niños durante la dictadura se narra en la última novela policial de Eduardo Pérez Arroyo, Los demonios de Fontecilla, en la cual vamos a profundizar en este podcast. Bienvenido, Eduardo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Al contrario, buenos días a todos los que escuchan y al contrario te digo gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí porque sabemos que vas y vienes entre Chile, México últimamente, y conversamos un poquito que a lo mejor próximamente también estarás por ahí buscando nuevos rumbos. Eduardo, tengo yo el dato de que estudiaste Historia del Arte, también te dedicas al periodismo, eres escritor. ¿Cómo se hace toda esta unión de mundos tan diversos? Bueno, un poco por cierta irresponsabilidad, debo decir. Si hubiera terminado alguna de las cosas que estudié, a lo mejor no hubiera movido tanto, claro. Pero bueno, por otra parte, habemos quienes nos gusta dar saltos para el lado. Y por otra parte, no son tan para el lado tampoco, al final va todo de la mano. Tiene que ver con ciencias sociales, con humanidades, etcétera. De repente el periodismo no muy diferente de la historia, de repente la historia no muy distinta de la historia del arte, etcétera. De ahí como que viene todo. Más bien, yo creo que parte de una negación para las matemáticas y para todo ese mundo, cosa que lamento harto por lo demás. Bueno, muy compartida. Yo estuve ahí como en la fila para inscribirme en Historia del Arte en la Chile y me arrepentí. Me tomé un año sabático para pensarla mejor y terminé estudiando periodismo. ¿Qué año fue eso? A ver, el año 99 fue de año sabático. Yo estudié en esos años también, hubiéramos sido compañeros seguramente. Hubiéramos andado ahí protestando dentro y afuera del campus Juan Gómez Millas. Bueno, al final opté por la universidad privada en periodismo, así que me perdí bien las protestas. Resultó. Aquí estamos hoy día, pero a lo que voy es que cumpliste ese deseo que yo tenía. Todavía tengo ese bichito de la historia y de la historia del arte, por eso estoy aquí en este programa.
Eduardo, bueno, de ahí a saltar a escribir libros y libros con tantos detalles como lo has escrito tú y de temas súper diversos. Estábamos pensando en el último que hablaba como, Sí. que tengo yo en memoria, que hablaba de los brujos en Chiloé, de la brujería, y ahora el que tengo en mis manos, Los demonios de Fontecilla, que es una novela policial sobre el robo y venta de niños en la dictadura, es un tema súper diferente. Sin embargo, veo que te atrae mucho esta historia oscura de nuestro país. Sí, bueno, un par de cosas ahí se podrían decir. Una, yo creo que siempre la realidad circundante es más interesante que cualquier cosa que uno pueda inventar. O sea, yo soy un convencido de que la realidad está más loca que cualquier ficción. Y lo demuestra, no sé, pues tú eres periodista, lo que está pasando en Chile en este preciso instante, no vamos a latear con eso porque todo el mundo lo sabe. Me refiero a algunos, me refiero a 17 millones de razones, entre otras cosas, en fin. Entonces, la realidad está más loca de remate que cualquier cosa que uno puede inventar. Y por otra parte, sobre esa misma idea, estas historias son muy interesantes y me da la impresión, a mí me parece muy interesante, y me da la impresión que desde el punto de vista literario se han abordado poco. A lo mejor la de los brujos de Chiloé un poquito más, ahora último. Cuando yo estaba escribiendo el libro me da la impresión que no. Y este tema en particular, que es el de la venta de niños, robo y venta de niños durante el régimen militar, yo no he visto literatura al respecto. A lo mejor la hay, si la hay yo lo ignoro. Hay muchos documentos académicos, hay algunas investigaciones periodísticas, pero literatura como tal yo no he visto. Entonces, nada, pues, pensando en ese tipo de cosas, los temas llegan un poco de manera natural. Así surgieron, digamos. Bueno, en esto que supera, la realidad supera la ficción, por cierto, yo decía, son temas súper súper distintos. Situémonos en este del robo y venta de Ok, niños hace algunos años, no sé, unos 5 años, 8 años, como que el tema saltó a la palestra, ¿eh? Porque yo siento que sí, no se había hablado como correspondía, o a lo mejor yo era muy chica si alguna vez se dijo algo, pero empezó a surgir esta agrupación de ex niños que ya eran adultos, que buscaban a sus padres, pero como que quedó ahí, yo no sé más. sí, es ¿Qué correcto. es lo que llamó a ti tu atención para dar vida a este libro? Correcto. Mira, yo estaba en México, no sé si te acuerdas, yo creo que sí te acuerdas, cuando en Argentina, en aquellos años, estoy hablando hace, no sé, unos 15 años atrás, empezaron a aparecer estos casos. Muchos pensamos, digo, estaba en México en aquella época, pero seguía muy de cerca todo lo que pasaba en Chile, en América Latina, y muchos pensamos, qué horror, digamos, la dictadura argentina, es decir, pensamos ingenuamente que la dictadura chilena no había llegado a esos niveles de barbarie, por así decirlo. Resulta que estábamos equivocados, porque ligerito después, unos pocos años después, creo que por el 2014, 2013, si no me equivoco, empezó en Chile todo este rollo más o menos parecido. Efectivamente, hubo varias cuestiones que salieron en la prensa a través de radios. Me acuerdo que la radio Bio hizo un par de reportajes, incluso en la tele llegó a aparecer algo también, pero como que ahí quedó. Yo entiendo, utilicé varias fuentes para este libro. Y yo entiendo que incluso en este momento hay una investigación en curso que la está llevando el juez Mario Carroza, que se suponía que tenía que entregar un informe el año pasado. Hay un informe de la Cámara de Diputados en la cual, que yo lo tengo, en la cual se menciona que Mario Carroza está investigando, etcétera. Como hablábamos recién respecto de que la realidad es una loca de remate, en este momento hay un despelote absoluto en el Poder Judicial, así que yo no sé en qué quedar esa investigación, no sé si va a llegar a alguna parte, no sé si el juez a cargo va a llegar a alguna parte, no tengo idea, en Chile nunca se sabe. Pero sí tienes razón que el tema fue mediático hace algún tiempo atrás y ahora último como que no se ha discutido mucho, lo cual me parece lamentable. Yo creo que debiera estar en la palestra siempre, más allá de este libro, digo. Sí, totalmente, porque como tú dices, por las cosas que van ocurriendo hoy día con este Nunca se caso sabe. que está salpicando a muchas personas, sobre todo el ámbito de la justicia, claro, estas cosas como que pasan a segundo plano. ¿En qué minuto dices voy a escribir de este tema? Ya, eso fue, te comentaba los antecedentes un poco, fue más o menos después que se publicó el otro libro, La Hermandad de la Casa Grande, fue el 2021. Yo creo que después de ese, te ha pasado también más de alguna vez que te centras mucho en algún proyecto y una vez que lo terminas, ya, te liberaste de él. Estoy hablando en este caso del libro anterior de los brujos. Entonces uno empieza a rascar, digamos, cosas que pudieran ser interesantes. Volvemos a lo mismo. Eso fue el 2021, así poniéndote una fecha concreta, más o menos en esa época, 2022, inicios, qué sé yo. La idea que lo sustenta es volver un poco atrás, es esa idea justamente de que la realidad tiene muchas cosas de repente que no se abordan. Y en este caso específico, no sé, estamos hablando de robo de niños, venta de niños a Suecia, entre otros países. A mí me da la impresión que tiene todos los ingredientes de un thriller policial. En el fondo tienes que remitirte nomás a agarrar todos esos documentos, ordenarlos un poco
y contar una historia que se cuenta sola, ¿cachai? Tiene todos los ingredientes de una película de terror, si quieres. Entonces, me parece un tema muy interesante a nivel estético, a nivel ético también, pero bueno, uno como escritor yo creo que debe fijarse más en la estética que en otras cosas, y me parece un tema muy interesante a nivel estético. Bueno, y de ahí, como decimos, es un tema que se sigue investigando. Claro, claro, Entonces, es difícil pues, buscar las pistas, porque si claro. bien es una novela, está basada en la En hechos realidad, reales, sí. en hechos reales. Entonces, todo lo que uno ahí escribe tiene que tener cierto grado de realidad para que uno vaya Sí. entrando en esta historia. En ¿Cómo este fue toda caso, esa investigación? No sé cuánto correcto. tiempo te demoraste, por dónde anduviste buscando datos. Sí, me demoré algunos años, quizá no tanto como con el anterior. Yo de haberme demorado unos 2 años, una cosa así, respecto a este. Según yo alcancé a leer gran parte de la literatura académica, hay una historiadora que yo creo que hay que mencionar, la Karen Alfaro se llama, que es la que más ha investigado sobre este tema. Yo creo que todo lo que aparece en el libro, gran parte aparece en los documentos que ha hecho ella, documentos académicos respecto al tema. De hecho, me parece una fuente extraordinaria para eso. Lo otro son investigaciones periodísticas y el informe este que te digo de la Cámara de Diputados. La verdad es que hay poca información más allá de estas investigaciones académicas que ha hecho Karen Alfaro, más allá de estas, digamos, cuestiones periodísticas, que por lo general, ojo, te cuentan la parte feliz de la historia, te cuentan el reencuentro, cuando llega, hace poco anduvo un chico de Estados Unidos que se reencontró con su mamá, que yo me alegro, por supuesto, que esas historias hayan terminado felices, o sea, hay que alegrarse por eso, pero hay todo un trasfondo detrás que de repente no se toca mucho. Entonces, efectivamente, el tema está medio oculto todavía. Yo creo que por lo menos de lo que hay en Chile se alcanza a leer una gran parte al respecto. Y es un tema, como bien dices, que está en desarrollo. No sabemos para dónde va, si es que va a alguna parte. Bueno, vamos adentrándonos en el género, ¿no? En la novela Sí, negra, en este thriller psicológico. De alguna manera me hace pensar a mí en Millennium, esta trilogía sueca. A propósito que claro. hablaba que los Stieg niños Larsson, sí, claro. habían sido vendidos a Suecia. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Porque digo, uno también, me imagino, yo no he escrito Sí, ningún libro todavía, que va tomando caminos, ¿no? Pienso, no sé, García claro, Márquez y claro, su realismo mágico, etcétera. ¿Tú optas por claro, esta novela negra o por los thrillers psicológicos, por esto que yo decía al principio claro. como la parte más oscura de nuestra historia? Correcto. ¿Cuál es tu inspiración para esto o tus bases? Uy, qué buena pregunta. Eso tiene que ver con uno mismo también, con el gusto anterior, digamos, que tiene uno por las cosas oscuras, por alguna razón. No sé qué trauma arrastraré ahí de mi infancia que me hace inclinarme por esos lados, digamos. Que no está mal, me parece bien. Ahora, respecto de influencia directa, sí, pues Stieg Larsson, ahí me encantan la primera trilogía de Millennium. La que se hizo después ya no me gusta tanto, pero la primera sí está muy bien hecha. Eh, este libro en particular también tiene un ingrediente un poco gótico, ¿cachai? Por qué lo comentó así? ¿Por qué se la puse conscientemente? Porque en el caso de estos niños, en el caso específico de estos niños, que digamos, vivieron todo este rollo de la dictadura chilena, fueron vendidos en su mayoría a Suecia, y en Suecia había incluso una organización nazi que en contubernio con la dictadura chilena, digamos, agarraban a estos niños y los vendían allá, los colocaban en familias prominentes, etcétera, por hacerle un favor a la dictadura. O sea, hay nazis Wow. metidos en esta cuestión, ¿cachai? Claro, Como, aparte del drama familiar. como en varios hechos, otros horrores que también ocurrieron en la dictadura están metidos los nazis Sí, también. sí, exactamente. Que es un tema, ojo, también es un tema que yo creo que se ha tratado poco. Sí se ha investigado sobre Colonia Dignidad, etcétera, pero se ha investigado poco, a nivel mediático me refiero, respecto, por ejemplo, del origen prusiano, de las ceremonias prusianas del ejército Pinochet, etcétera. O sea, es todo un rollo ahí estéticamente bien fuerte, bien macabro también. Hasta la forma de vestirse. La forma de Esta vestirse es capa que completamente usaba. prusiana, es Mm. alemana, claro. El ejército chileno, de hecho, proviene del prusianismo alemán. Es como si juntaras a varios Darth Vader ahí, ¿cachai? Y los pones a todos juntos. Sí, Entonces, un horror sí, absoluto. Estéticamente es un horror. sí. Por lo tanto, me parecía interesante también ese lado gótico. Y por último, otro ingrediente también, ya que estamos hablando de la novela, es el libro anterior, La Hermandad de la Casa Grande, tiene mucha acción, es como una película, de repente. Me da la impresión que era un libro tan largo que para hacerlo más digerible, digamos, se contaron varias escenas tipo película. Este otro libro no tanto, este es más psicológico porque yo creo que la importancia o la mayor trascendencia, la mayor consecuencia que tiene toda esta historia, me refiero a la historia real, que te roben un hijo y lo vendan, ¿cachai? Digamos, son las consecuencias psicológicas que crea en ti, que eres la mamá, digamos, que lo perdió, o una de las personas que rodea los casos, etcétera. A mí me da la impresión que había que centrarse un poco en el aspecto psicológico. Quizás esta novela no tiene tanta acción física, por así decirlo,
pero sí tiene más psicología porque por ahí va el camino, creo yo. Claro, todo lo que va pasando en la cabeza de los Claro. personajes y los que investigan este caso, que también sufren, ¿no? Es imposible hacerse a un lado. Todos sufren. Esto es como una película de Clint Eastwood, así nadie gana con esta cuestión, porque es imposible que alguien gane, o sea, no puedes ganar. A lo mejor los suecos que adoptaron niños, no tengo idea, puede ser, pero ellos están en otro lado. Pero de los que rodearon acá, nadie puede ganar. Y para escribir esta novela, Los demonios de Fontecilla, ¿te inspiraste en un caso real o tomaste varios aspectos de todos estos niños Claro, que desaparecieron, que se vendieron a Europa, a Estados Unidos, bueno, a diferentes partes, digamos, del primer mundo para entonces, vamos a correcto. decir, y los armaste en una historia? ¿Cómo fuiste Ya, construyendo el claro. relato? Mira, sí hay un caso real, digamos, que es el que atraviesa el libro. No voy a spoiler el libro, pero es más o menos la historia de la mamá que se encuentra con su hija. Por ahí lo dejo, claro. Eso, de hecho, fue una investigación que hizo un periodista español, al cual incluso le pedí autorización para usar su historia. Me la dio. Eso se publicó más o menos en el 2014. Me pareció una historia bien fuerte. Me pareció una historia literaria, digamos. O sea, está la investigación por ahí hecha en la radio Bio Bio, y tú la lees y es leer un cuento de terror, ¿cachai? Por cómo se dio todo, por el final, etcétera. Por cómo terminó, me refiero. Entonces, yo creo que esa es una de las principales que atraviesan, y el resto para tejer una novela, digamos, entre comillas, coral, porque son muchas historias que tratas de meter, digamos, en un solo libro. Sí, las demás fueron un poco más chicas quizá, pero agarradas de varios lados. Pero yo me atrevería a afirmar, Rocío, que si bien el libro es bien macabro, ¿eh? Pero el 95-90% de las historias que ahí se cuentan son completamente reales, ¿cachai? La ficción así como tal, la ficción pura y dura, lo que yo tuve que inventar, digamos, es bien poco, ¿cachai? Entonces, he tenido comentarios de gente que ya lo he leído que me ha dicho, pero ¿de dónde sacáis tanta cosa? No, pues si la saco de la realidad, ¿cachai? Volvemos a lo mismo de hacía rato, la realidad siempre llega más lejos que cualquier imaginación. Yo me atrevería a decir que el 90% de lo que ahí aparece es completamente real, son casos reales. Y tu labor como novelista es conjuntar todo aquello para darle, digamos, un sentido dramático más o menos coherente. Eso fue lo que se intentó. No sé si lo logré, los lectores dirán, pero por ahí va. Claro, un relato Es un relato, justamente. de todas Basado estas historias. basado en realidades. Sí, hay un personaje aquí también fundamental que es la comisario Arriola. Comisario Arriola, sí, claro. ¿Existió alguna persona No así? que yo sepa, no Ya. que yo sepa. No, esa fue una construcción mía, Mm. digamos. Sí, bueno, las historias son reales, pero tú acomodas con algún personaje, etcétera, etcétera. Me refiero más bien a que las situaciones, muchas de las situaciones que le pasaron al comisario Arriola, esas sí son reales, pero los personajes no son inventados. Ahí no sería feo, digamos, quizá, no sé, meter a un personaje real en una historia tan macabra. Por lo menos habría que pedirle permiso antes, no sé. Eh, no existió ella, pero me parece bastante sintomático de todo un periodo también. Ahí estamos en uno de los temas que toca el libro de manera tangencial, que era la postdictadura. La historia se sitúa más o menos en el año 92. Esa es otra historia de terror que estaba pasando en Chile, ¿cachai? De la cual también se ha escrito poco, creo yo, en términos literarios. Y es una época muy fecunda. Recuerda que estaba Darth Vader, me refiero a Pinochet, estaba todavía como comandante en jefe, después un tiempo estuvo como senador, etcétera. O sea, los milicos todavía mandaban en Chile en ese tiempo. Entonces no se podía hacer casi nada sin la venia de los milicos. Todo eso te da, más allá del análisis histórico que uno quiere hacer, todo eso te da un ingrediente literario muy fecundo. O sea, me parece una historia particularmente interesante para novelar, un contexto más bien particularmente interesante para novelar. Sí, claro, en esos años donde como que se había terminado este horror inmediato de la dictadura, pero igual no se podía Pero hacer ni seguía, decir ni nada. siquiera dejaban tocar Iron Maiden en Chile, o sea, estábamos en tiempos completamente prehistóricos. Cierto, Hay cierto. muchas cosas, Rocío, de las que estamos conversando ahora, tú eres periodista, que en ese tiempo sencillamente no se podían decir. O sea, las hablamos y ligerito tu editor te decía, córtame esta parte porque no se puede. ¿Cachai? Así era en aquella época. Ahora, afortunadamente, ya no tanto, porque también pasa, a ti no afortunadamente, pero en otros medios sí pasa. No era una época bien horrorosa. Sí, y además que las conversaciones públicas todavía estaban muy censuradas, las mismas personas se Claro, autocensuraban, yo creo, claro. habían temas que se conversaban como puertas adentro, pero no públicamente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, a propósito del año 1992, que es donde se Ujú, sitúa esta novela, tú pones por ahí que sale una noticia en el Mercurio a propósito ujú, de este contexto que nos explicabas ujú. recién. ¿Es real que en ese año de verdad se publicó esta noticia? O sea, como porque hemos hablado también que este tema como hace 15 años recién como que empezó a Correcto. abordarse en los medios. Que yo sepa, no, esa fue una licencia literaria que me tomé yo. Que Ya, yo sí, sepa, porque yo en aquel... decía eh, como sí, sería sí. muy eh, bueno que se hubiera dicho algo claro. por entonces.
Era demasiado, no, sí, claro, era demasiado prematuro, digamos, estábamos hablando 2 años después de la dictadura, Pinochet está... No, esa fue una licencia literaria. Te dije que más o menos el 90% eran cuestiones reales. Bueno, esa es parte de una de los 10% que no es real. Es una cuestión, una licencia que me tomé, lo cual está permitido cuando Claro, hace por literatura. supuesto. Sí, Claro, por supuesto, para poder ir hilando correcto, todo correcto. este Para que sea verosímil. relato. Bueno, Eh, en el mismo espíritu de no spoilear el libro, Los ¿Ya? demonios de Fontecilla, que además tiene una portada que ya uno se queda así como... Oye, "Ah". sí, mi comentario y perdona a don Pablo Martínez, que es el diseñador de la pollera. El libro anterior, La Hermandad de la Casa Grande, le quedó precioso y este le quedó al nivel también. Yo lo veo y me imagino un chiller medio de terror, que era la idea. Así que agarra muy bien las ideas en ese sentido y es muy bueno él. Total. Y Sí. como que a uno se le paran los pelos viendo la Es la portada. idea, claro. No, la interpreta muy bien Pablito y mis respetos para don Pablo Martínez. Muy bien logrado. Bueno, ¿por qué el título? Si es que podemos contar un poquito. No sé si se puede, si se puede. Fíjate que hay una anécdota ahí que me pasó hace poco. Mira, el título viene estrictamente porque hubo varios lugares, hospitales, clínicas en Chile en las cuales se hacía todo este contubernio para robarse a los niños y mandarlos para afuera. Uno de los principales lugares fue la clínica Carolina Freire. No sé si has pasado por la calle, que ahora es la calle Maturana, incluso están las ruinas ahí en la clínica Carolina Freire, y tú pasas por fuera y es bien macabro, está la fachada nomás, y en la fachada dice, en esta clínica se robaban niños, etcétera. Está como todo grafiteado y ahí. Bueno, esa calle antiguamente se llamaba Fontecilla, la calle Maturana, hasta no me acuerdo qué año, hasta hace muchos años atrás se llamaba Fontecilla. Le podía haber puesto Los demonios de Maturana, pero se me hizo más lindo nomás el título Fontecilla. No tiene ninguna otra razón, proviene estrictamente del nombre de la calle. Ahí dentro de la novela se justifica, se cuenta esa historia, etcétera, etcétera. Ahora, la anécdota que te decía es que me hablaron dos personas de apellido Fontecilla, tirándome el pelo, digamos, tirándome la oreja de por qué yo había agarrado su apellido para ponerlos a todos en el mismo saco, digamos. Le decía, no, pero si en la calle ya después no me reclamaron más, pero estaban exigiendo, digamos, el derecho a utilizar su apellido y que nosotros los bastardos no podíamos meternos con su apellido. Así que bueno, ahí quedó el final. Afortunadamente no pasó a mayores. Es parte, yo creo, de lo que sucede cuando uno escribe sobre un tema tan polémico. Qué bueno la polémica, bienvenida en todo caso. Sí, sí. Bienvenida, no, no hay que rehuirle a la polémica. La publicidad nunca es mala, dicen. No, siempre, sí, siempre sirve. Marilyn Monroe tenía razón. Sí. Bueno, siguiendo con un poco con los personajes, para meterle más ingrediente y volviendo a este Ujú. hilo que nos ha llevado en esta Sí, conversación, que la realidad supera la ficción, hay un cura también el metido en cura todo esto. Joanon. Ese cura es real, está vivo todavía. En algún momento, obviamente, parte de lo que se cuenta de él está ficcionalizado. Sin embargo, tú te metes a internet, pones el cura Joanon y te van a salir 100.000 artículos periodísticos, bueno, no tanto, pero varios artículos periodísticos porque él fue como el gran articulador, digamos, de todo esto. Aparte tiene un historial de abuso sexual, en fin, es una joyita el tipo. Ese cura existe todavía, no sé qué habrá hecho la Iglesia Católica con él, no sé si lo sacaron. La Iglesia Católica no es muy eficaz, digamos, cuando se trata de castigar a la gente que participa en ellos, ya lo sabemos. No sé qué condiciones estará ahora. Está semi-retirado, sin embargo, no aparece en cuestiones públicas, en fin. Y en un momento pensé en cambiarle el nombre. ¿Entiendes? Y después yo pensaba que no, que por qué, pues, o sea, no sé, que diga lo que quiera el cura. Te digo, está exagerado el personaje, pero mucho de lo que se cuenta es real. Lo consultamos con el editor y tengo un editor que también mis respetos para él, don Simón Ergas. Tengo un editor que es bien valiente, que tampoco tiene problema en mojarse, digamos, cuando... Y nada, pues conversamos, ¿por qué le voy a cambiar el nombre? O sea, dale nomás con lo que es, pues si se enoja, bueno, que se enoje, ¿cachai? Sí, ese personaje es real, si bien está exagerado para efectos dramáticos, pero el personaje real, capaz que hasta sea más macabro de lo que aparece en el libro. No sé, habría que entrevistarlo a él. Mm, Bueno, este, ¿Eh? ay, me dejan sin habla todos estos temas cada vez que los tratamos aquí Son en bien el terribles, programa. son bien terribles. A mí me Sí. costó harto escribirlo también. Eso te iba a Es preguntar, bien terrible, porque ya el proceso de escribir un libro, a no ser que es escribas, difícil. no sé, un cuento para niños, es difícil porque a uno le ocurre todo un proceso interno, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó a ti? Porque son horrores, independiente que Eh, hayan ciertas eh. licencias para ir armando este relato dramático. Pero ¿cómo quedaste a medida que escribía? Hay gente que le pasa que se pone a llorar, que no puede, que nunca lo termina, en fin. Sí, sí, te entiendo. Mira, primero, como para introducir el tema, si es un libro bien macabro, me da la impresión, es un libro duro, es un libro denso, es un libro, no le tengo miedo a la palabra, es un libro en muchos momentos desagradable incluso.
Eso fue consciente. ¿Por qué? Porque la historia que lo sustenta, la historia real, es dura, difícil, desagradable. Es una historia que no puede terminar feliz de ninguna forma. ¿Cachai? Eh, bueno, respecto a lo que me pasó a mí sobre eso, sí, o sea, uno siempre le pone cuestiones personales también a lo que estás escribiendo, son natural. Tú en tu trabajo de repente arrastras quién eres tú, Rocío, respecto a tu trabajo. Es natural eso, el tipo de preguntas que haces, cómo enfocas las cosas, en fin. Eso pasa en todos los trabajos del mundo, creo yo, sobre todo en la cuestión humanista. En ese momento yo estaba recién llegado, bueno, medio recién llegado a Chile, medio adaptándome acá, reencontrándome con gente, peleándome con otra gente. Entonces era un proceso como un poco inestable, ¿cachai? Bastante inestable, de hecho, en términos personales. Yo creo que esa inestabilidad sí se traspasó en gran parte al libro y la verdad es que me pareció coherente con lo que se estaba contando. Es una historia, te digo, bien inestable, bien que no tiene piso firme por ninguna parte. Porque, insisto, volvemos al principio, estamos hablando de robo y venta de niños, estamos hablando de que a ti como madre, Rocío, no sé si eres mamá, a ti como madre te quitan a lo más importante que tienes sin explicación alguna, ¿cachai? Con total impunidad y sin saber qué pasó después. Para mí el caso de los niños robados en Chile equivale, digamos, a los detenidos desaparecidos adultos, ¿cachai? En este caso los niños no los desaparecieron, pero los desaparecieron de otra forma. Entonces, para mí el caso de los niños robados, insisto, equivale a los detenidos desaparecidos a nivel adulto. Toda esa cuestión sí te genera cierta inestabilidad. Si eso lo combinas con la inestabilidad propia que de repente vive uno, sale, digamos, un artefacto como este, que es bien horrible, la verdad, en el sentido dramático del término. Bueno, pero ya está aquí, recién salido del horno, yo con el privilegio de tenerlo ya en mis manos. No sé si hicieron lanzamiento, va a haber lanzamiento, No, el actividades de lanzamiento difusión. todavía no. El lanzamiento va a ser. Se atravesaron las fiestas patrias entre medio, Claro. claro, medio difuso. El lanzamiento va a ser en la sede de Big Sur, que queda en Providencia, no me acuerdo exactamente de la calle, el día 10 de octubre está programado. De hecho, va a ir una persona. Está interesante esto, va a ir una persona, una chica, entiendo, si es que no hay un cambio de última hora, va a ir una chica que es standupera aquí en Chile y que tiene un caso cercano, digamos, de un hermano que a ella le pasó todo este rollo. O sea, su hermano fue robado, después se reencontraron hace poco, etc. Entonces, hablamos con Marlene respecto de cómo programamos el lanzamiento y yo le propuse, o ella propuso, no me acuerdo quién propuso. A mí me parecía interesante, digamos, dejar que alguien que hubiese vivido la historia en primera persona la contara, ¿cachai? Ella gestionó de tal forma que al parecer consiguió eso. Entonces va a estar interesante porque más allá del libro es, digamos, una historia bien heavy que va a estar contada en primera persona. Por lo tanto, creo que vale la pena escucharla a ella, más allá, insisto, de lo que uno puede decir del libro. Así que están todos invitados. Por supuesto, tú estás cordialmente invitada también. Bueno, ahí estaremos siguiendo en las redes sociales. Aprovecho, ¿estás en Claro. las redes? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo Sí, seguir sí, más de tu tengo libro? redes sociales. Los editores de La Pollera me pidieron que generara un Instagram cuando se publicó el libro anterior. Yo, obedientemente, les hice caso, por supuesto. Si bien lo uso poco, pero sí existe. Es @edo_pérez_arroyo. Todas mis redes más o menos se llaman igual. Así que sí, pues pueden seguir a La Pollera también. Ellos son mucho más activos en redes sociales por razones de oficio. Entonces, cualquier dato que se requiera saber al respecto está en el Instagram o mío o en el de La Pollera. Como te digo, ellos son mucho más actualizados para ese tipo de cosas. Así que se puede encontrar ahí. Bueno, ahí atentos entonces al lanzamiento y me imagino que ya estará en librerías o llegando por estos días a todas las librerías el Sí, libro. entiendo que está llegando. Anduve en Santiago hace poco y en algunas está. Va llegando a poquito. Las editoriales siempre tienen su programación, por supuesto. Claro. La Pollera es bien fecunda, saca por lo menos un libro mensual. Entonces ellos Mm. tienen toda una programación respecto de cuándo van llegando a librerías. Pero sí en Santiago entiendo que ya se encuentra en varias, por lo menos. Los demonios de Fontecilla que nos decías, bueno, esta calle que hoy día se llama Maturana. Maturana. Hay tantos lugares que uno pasa y que tienen hoy esta placa como sitio de memoria. Entiendo que no ¿Mm? lo tiene hasta ahora, claro. Bueno, pero al menos las personas lo han Sí, sí, sí. demarcado así. No, hay Claro, un montón sí, de es un lugares sitio de que memoria a faltan. nivel personal. Hay un montón de lugares que faltan. Claro, claro. Pero qué bueno que la gente lo rescate. De hecho, yo Ujú. lo dije mal. Sí es un sitio de memoria de la gente que vive ahí. No es un sitio de memoria oficial todavía. Hay que hacer la aclaración. Pero sí, sí lo es. Y qué bueno que la gente se manifieste. Totalmente, porque a veces pasamos por lugares y no sabemos qué es lo que pasó ahí. Y además yo creo que hoy día las generaciones más nuevas que no fueron parte de todo esto es como que Correcto. no les cabe en la cabeza que algo así haya sucedido.
Vámonos hoy día, bueno, con todo este proceso personal y externo que ocurrió al dar vida a esta novela inspirada o basada en hechos reales. Ya está listo, va a ser el lanzamiento en los próximos días. ¿En Ujú. qué estás hoy gestando? ¿Te quedaste con ganas de seguir sobre este tema? ¿Hubo cosas que no pudiste meter y que quieres seguir indagando? ¿Cómo va Mira, eso? qué buena pregunta. Sí, pues yo creo que siempre hay cosas que uno quiere ponerle, pero no llegan, digamos, por alguna razón, por efecto dramático. No, tampoco estás escribiendo un libro de historia como tal, sino que hay que darle cierto sentido dramático, bien o mal hecho. No sé, eso lo jugarán los lectores. En este momento específico no tengo nada programado respecto de este mismo libro. Además, ahora viene el proceso de lanzamiento, de difusión, entonces vamos a tener algo de tarea ahí al respecto. Uno cuando termina esto como que te olvidáis un poco, ¿cachai? Después empiezas a retomarlo. Pero es buena tu pregunta porque como es un tema que está vigente, que se está investigando, que hay investigaciones en curso, que yo no sé para dónde van a llegar, si es que llegan a alguna parte, te comentaba hace rato, pero seguramente van a seguir saliendo más datos al respecto, ¿viste? Entonces, quizá no sería aventurado en el futuro, más a largo plazo, pensar, no sé si en una segunda parte, pero por lo menos en algunas historias adyacentes, complementarias o principales ahí, no sé, ¿viste? Y la otra cosa que pasó, Rocío, que me parece también interesante comentarlo, es, le comenté este tema a algunos amigos de la Chile, de Historia del Arte, justamente algunos compañeros antiguos, compañeras antiguas, y resulta que empezaron a brotar temas de este tipo, ¿cachai? Tengo una compañera, una amiga, que me comentó, pero no voy a dar su nombre, por supuesto, pero ella decía, fíjate que a mi hermano le pasó algo bastante parecido, ¿cachai? O sea, tú comentas este tema del robo de niños en Chile durante la dictadura y empiezan a brotar por todos lados, ¿cachai? Me da la impresión que es un tema subyacente del cual, como bien dices, se ha hablado poco, pero sobre todo mucha gente todavía no termina de asumir realmente lo que pasó. Hay muchas mamás, los patrones se repiten, digamos, hay muchas mamás que tienen dudas, que siempre se quedaron con la duda, y cuando tú les comentas estas cosas, como que empiezan a hacer cuadrar todo. Entonces, es una cuestión bien macabra en ese sentido, bien subyacente, como te digo. No sé si estará a punto de explotar, pero casi, en algunos casos. ¿Cachai? Así que yo creo que va a seguir saliendo. Bueno, y a partir de tu libro, por supuesto, contribuye a que el tema se vuelva a poner en la palestra y no se esconda de nuevo debajo de la alfombra. Claro, empieza como una suerte de catarsis cuando sale el tema. Empiezan a Sí, hablar los sí, que no sí. se han atrevido, en fin, ¿no? Claro, claro. No hay mucha gente que algunos no se atreven, claro, y mucha otra gente también que prefiere olvidar. O sea, son cuestiones que pasaron ya hace 50 años, 40 años o más. Ahora te cuento otro dato que me parece interesante también. Entonces, hay mucha gente que no solamente, que sencillamente prefiere dar un paso adelante y enterrar completamente todo ese tema. ¿Cachai? También me he encontrado con casos así. Entonces, bien, no sé, psicológicamente muy fuerte, muy fuerte. Totalmente. Bueno, y saliéndonos de este tema y pensando en esta trayectoria que has tenido de la novela negra, ¿tienes otros temas que quieras empezar a indagar? ¿Vas a seguir por esta línea de los thrillers psicológicos, de esto más Mm. gótico que conversábamos también? Me interesa, me gusta mucho el tema. En este momento preciso tengo otros proyectos en mente. De la pollera me pidieron, tienen una colección bien linda ellos, se llama Surcos del Territorio. Y lo que hace la pollera con eso es muy buena, de hecho, para que la lean, si es que la ven por ahí. Tienen como 5 o 6 libros hasta esta altura, si no me equivoco. Y esa colección se trata, ellos invitan a los autores que trabajan con ellos, que no son de Santiago, sino que tuvieron infancia en algún lugar de Chile. Entonces ellos los invitan, digamos, a rememorar la infancia. Han salido libros muy bonitos de ahí, muy bonitos de hecho. A mí me invitaron a escribir sobre Chillán, entonces les tengo que entregar ese proyecto y en eso estoy, ¿verdad? No sé en qué pie va a quedar la ciudad, pero bueno, es un riesgo. Y el otro es una historia más mexicana. Yo viví en México 15 años, caché una historia bien loca que hay allá también, de una santa que tenía 14 años, todo Wow. un rollo bien, sí, muy interesante. Bueno, es que Aparte, allá yo creo que cuna de historias, no sé, hasta gore absolutamente. ya. No hay país, te lo puedo decir con conocimiento de causa, no hay país más surrealista que México. De hecho, alguna vez André Breton, el gran surrealista, anduvo en México y se fue indignado porque decía, no puedo vivir en un lugar que sea más surrealista que mis obras, ¿cachai? Todo ya es surrealista. Entonces, esta historia, digamos, de la Santa de Cabora es bien surrealista y me parece que vale la pena contarse también. Tiene, digamos, como todas las historias, como todas las cuestiones históricas, pues hay muchas cosas subyacentes. Estamos hablando de cuando se estaba gestando la Revolución Mexicana, estamos hablando de cuando se estaba acabando el Far West,
en Estados Unidos, es una historia medio fronteriza, entonces da para mucho. Entonces, bueno, primero voy a hacer esta que me encargaron de la pollera, que es un proyecto que parece muy lindo, muy interesante, y después como que tengo pensado el otro. No me ha dado todavía por pensar en algo gótico, pero bueno, va a ir saliendo a poco, sí. Historias siempre salen, la realidad es una loca de remate, así que siempre va a haber historias. Bueno, este tema de la pollera, que ya lo voy a revisar, ¿ah? Porque tienen, sí, muchísimos libros muy interesantes. Hemos conversado aquí con algunos de los autores publicados por esta editorial. No sabía esto de los territorios. Bueno, ahí damos un giro, ¿no? A algo más lindo, más tierno, hasta si se quiere. Puede ser, depende de cómo asumas tu infancia, creo yo. Pero sí, la génesis, digamos, a lo mejor no es tan dramática como este tipo de novela. Claro. Y además uno espera, siempre tiene ese romanticismo como del campo chileno o de la provincia. ¿Tú eres de Santiago? Sí, yo soy de Santiago. Sí, claro. No, sí, te entiendo perfectamente. Yo viví en Santiago muchos años también, entonces entiendo la lógica Santiago provincia. Pero la verdad es que no sé si es tan así como lo cuentas. Te encuentro razón, por supuesto. Es tu experiencia, de acuerdo. Pero para los que vivimos en provincia, yo he leído algunos libros incluso de la colección que como que le tiran harto a su lugar de origen. En mi caso, la verdad es que no pretendo. A lo mejor ahí está la respuesta a lo que me preguntabas. A lo mejor la próxima novela gótica macabra va a salir por ahí. Porque no tengo pensado hacer una apología demasiado positiva de mi lugar de origen. Lo debo confesar. Por varias razones. Bueno, me encanta eso, porque rompe con lo que uno se va imaginando y con las tradiciones. Sí. Muy en tu línea. Así que, bueno, vamos a estar esperando. Parece que sí. Vamos a estar esperando. A lo mejor de ahí vienen los traumas psicológicos de chico y por eso me dio por escribir libros que tienen portaditas negras, por así decirlo. Libros con portadas que paran los pelos. Para terminar, porque nos queda ya el último minutito, cuando es escrito, a mí me da la sensación, como lectora, a lo mejor nada que ver, ¿estás pensando en que tus libros se conviertan en una película alguna vez o está esa forma de narrar como metida ya en tu estilo, en tu cabeza? Mira, si se convirtiera en alguna película yo sería una persona feliz, por supuesto, bienvenido sea. Ahora, no, cuando los escribo, no. La verdad es que eso lo heredé de México. Los mexicanos, como tú bien sabes, están en frontera con los gringos y los gringos tienen una técnica literaria que me gusta mucho. Tú sabes inglés, la técnica se llama Show Me, Don't Tell Me, que es muéstrame y no me cuentes, ¿cachai? Es un lenguaje bien cinematográfico que usan ellos y hay muchos escritores, no sé, el que se me ocurre ahora más popular es Bukowski, por ejemplo, que cada vez que te cuentan páginas, que te cuentan historias, más allá de que los personajes se pongan a pensar, ¿cachai? Más bien como que te van contando escenas, situaciones. El personaje está haciendo algo siempre. Bueno, da para largo, digamos, el tema. De hecho, me ha tocado dar varios talleres respecto de esa técnica literaria, pero como que la tengo asumida porque le facilita mucho la tarea al lector y de paso también se la facilita a uno, ¿cachai? Cuando no sabes por dónde agarrar una historia, es bueno de repente dejar que la acción hable. Entonces, bueno, no estoy pensando precisamente en que se conviertan en películas estas novelas. Ojalá lo hagan, bienvenido será. Pero no, como que es una técnica que tengo arraigada, digamos, por el hecho de leer harta literatura gringa cuando anduve en México, que por lo más me encanta. Son todos esos libros clase B, digamos, qué sé yo, de cowboys, de marcianos, de cuestiones así, ¿cachai? Que es como literatura un poco subvalorada, mirada en menos. Pero aquí me encanta, de hecho, y soy un lector asiduo y frecuente y gustoso. Bueno, a mí me encantan todos los gringos, periodistas y escritores, encuentro que son un maestro del uso del idioma. Gringo es una gran cosa. Siempre metiéndole términos nuevos, nuevas formas de contar, es súper dinámico. Aquí siempre como que nos hacemos estos baños mentales de decir que el idioma, el español es fantástico, la cantidad de palabras y qué sé yo, pero yo también soy muy admiradora de todo lo escrito gringo, así que concuerdo contigo. Los respetos para el periodismo gringo por lo demás, que han llegado más lejos, yo creo, en el mundo moderno, en el siglo XX para adelante, periodísticamente llegaron más lejos que muchos otros. Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación, me he entretenido mucho, a pesar de que, como decíamos, Los demonios de Fontecilla es una novela dura, que nos hace ver esa realidad terrible que hemos pasado y que, bueno, que probablemente sigamos pasando en otras historias aquí en nuestro país. Ha sido una conversación muy entretenida y muy amena, así que gracias por haber estado aquí con nosotros en La Hora del Museo. Al contrario, Rocío, gracias por el espacio y saludos a todo el mundo, por supuesto. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.